Bueno, buenas tardes, empecemos. Son las 7. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la 21ª sesión del Club de Lectura Léete China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías. Quiero dar las gracias a todos por haber venido para hablar hoy de la novela del siglo XVI-XVII, la novela Jinping Mei, en la traducción de Alicia Relinque, publicado por Atalanta en 2011. Y tenemos el lujo de tener a Alicia aquí para hablar de la novela. Pero primero quiero presentar a la profesora Alicia Relinque. Es docente, investigadora y traductora de chino. Ha sido coordinadora del Máster de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Granada y directora del Instituto Confucio de la Universidad de Granada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Sinología en la Universidad París 7 y doctora por la Universidad de Granada, donde desde 1995 imparte materias de teoría de la literatura, lengua literaria y literatura clásica china. Ha sido investigadora y visitante y docente en las universidades de Harvard, en la School of Oriental and African Studies en Londres, en el Instituto Needham de Cambridge y en la City Universidad de Hong Kong, en Pekín, la Universidad de Pekín, la Universidad de Guangdong of Foreign Studies. Y ha traducido a autores como Wang Shifu, Han Guangqing, Liu Xie y muchos otros. Y entre sus publicaciones se encuentran la traducción de la novela Jinping Mei, en verso y en prosa, que hoy vamos comentando, la obra de teatro El pabellón de las peonías de Tang Xianzu, que también leemos aquí hace unos años en el Léete China, y una retraducción de la versión china del Don Quijote de la Mancha. Es además traductora jurada del chino español. Bueno, seguiremos la pauta establecida de nuestro club de lectura. Vamos a invitar a Alicia presente unos 20 minutos o un poquito más para después abrir el espacio para un diálogo, para vuestras impresiones, para plantear preguntas, comentarios y para intercambiar nuestras impresiones. Bueno, muchas gracias, Alicia. Tienes nuestra atención. Muchas gracias. ¿Me oís bien, verdad? Bueno, muchas gracias al Instituto Confucio por haberme invitado, por venir a este espacio tan bonito en el que es verdad, tuve ya ocasión de estar aquí presentando el Pabellón de las Peonías. Muchas gracias a vosotros que tenéis interés en una novela del siglo XVI. Para mí, se lo comentaba el otro día Andrea, yo entiendo que a los jóvenes hoy y a la gente hoy la literatura del siglo XVI pues a lo mejor no le dice mucho. Yo intento siempre que mis alumnos entiendan que la perspectiva de ver desde hoy lo que pasó en un momento determinado nos ayuda a comprender muchísimas cosas de hoy en día. Y en ese sentido, bueno, yo creo que ya saldrá o lo comentaré. Yo cuando estaba trabajando con esta novela, había días, en una entrevista que me han hecho, es que leía cosas que leía en el periódico y me indignaba tantísimo lo que leía aquí porque estaba pasando algo parecido en ese momento en la España del 2010 aquí en ese momento y realmente decía, ¿veis cómo es importante tener el pasado aquí? Entonces, muchas gracias por haber querido leer esto, por estar en este club de lectura y por haber venido hoy con este día tan bonito, pero que a lo mejor apetecía también pasarlo en casa. Gracias por estar aquí. Y os voy a contar yo un poco algo. Os voy a contar desde el principio. Andreas ya me invitó pues antes del verano a venir aquí. Y yo desde entonces os prometo que lo estoy preparando. Y el problema es que me debato entre... Claro, ya habéis leído una parte de la novela, no os tengo que contar la novela porque ya la habéis leído. No sabía muy bien cómo presentarlo y al final me he decidido hacer lo que hay aquí y vamos a ver qué sale y de todas formas como luego espero que en la conversación que tengamos pues salgan las preguntas que queráis, ya me iréis contando, ¿vale? Quizá lo primero que sí, quizá os voy a llevar en un momento determinado a mi propio proceso, cuando se pusieron en contacto conmigo para traducir esta novela. Yo en ese momento estaba preparando por mi cuenta
una traducción que a día de hoy no he terminado. Esto fue por el 2004, 2005, cuando se pusieron en contacto conmigo, ¿vale? Y yo estaba con una antología de poesía del siglo III a.C., que me gusta mucho, y la había empezado. Claro, yo soy profesora de literatura clásica china. Los que conocéis un poco China o la historia de la literatura china se dividen normalmente en literatura clásica y literatura moderna y contemporánea. La literatura clásica, bueno, empezaré con la literatura moderna y contemporánea. Más o menos, desde 1919 hasta ahora, literatura clásica. Un siglo y 4 o 5 años. En literatura moderna y contemporánea. Literatura clásica china, desde el siglo X a.C. hasta el siglo XX, ¿vale? 30 siglos de historia, de literatura de un territorio que viene a ser como todo el territorio de toda Europa. Imaginaos ser especialista en literatura griega, latina, italiana, francesa, alemana, inglesa, española, ¿qué países? Rusia, todas esas. Es decir, no sé, es especialista en nada. ¿Vale? Entonces, yo hasta que me habían escrito mi especialidad, vamos, yo había trabajado sobre todo con textos, digamos, de la dinastía Han. Mi tesis de maestría fue sobre poesía de la dinastía Tang. Estamos hablando del siglo X, del siglo VI hasta el siglo X. Me habían ofrecido en un momento determinado hacer obras de teatro. Ya no me atreví porque era de la dinastía Yuan, que era un poquito más tarde, siglo XIII. Para mí el siglo XVI era muy moderno y no sabía del siglo XVI. Y entonces, cuando me llamaron, esa anécdota, sí, la cuento porque es bonita. Yo estaba en mi casa con mi chándal y me llama alguien y me dice que el señor Jacobo Ciruela quiere hablar con usted. Jacobo Ciruela quiere hablar con usted. Yo pensaba que era una broma. Me dice, sí, bueno, vale. Y entonces me dice, que quiero traducir esta novela. Y de pronto, claro, yo pensé, la dinastía Ming para mí era una dinastía, la dinastía Ming, mira, ahí, a ver, voy a pasar. Tenéis los años, 1368-1644. Es verdad que yo doy una materia que es literatura clásica china y es verdad que había leído algo de la dinastía Ming. Sobre todo, había leído yo un poco lo que tenía que ver con la llegada de los misioneros, porque es en este periodo cuando llegan los misioneros españoles, portugueses, italianos, llegan a China en el siglo XVI, pero realmente no conocía muy bien la dinastía y entonces tuve que ponerme a leer un poco de eso porque el lenguaje de la dinastía Ming no era el mismo que el que yo había estudiado. Esto además era una novela. La novela en esta época en China no era literatura, no se consideraba literatura, era un género, digamos, que había surgido como un producto comercial, básicamente, que nacía para entretener, no tenía, digamos, no tenía la dignidad de la poesía, del ensayo, desde luego no el de la historia, nada. Entonces era como cambiar un poco de registro y entonces me tuve que poner a entender un poco. Y lo que voy a daros al principio es un poco una imagen de lo que era esta dinastía Ming que yo también tuve que descubrir. Bueno, una dinastía, sí, que digamos son, no sé si os fijáis, fijaos, son casi 3 siglos de los periodos más largos, de una tranquilidad, por decirlo así. Siempre se habla de que China es milenaria y parece que no ha habido muchísimos altibajos, pero prácticamente todas las dinastías suben y caen y tienen, por ejemplo, las más largas tienen también periodos de crisis profunda y sin embargo la dinastía Ming fue un periodo muy largo en el que además hubo un desarrollo económico brutal, enorme. Y en ese sentido las ciudades crecieron mucho, la población creció muchísimo. Si comparamos las cifras que había en esa época y las que había en Europa en esa época, eran como 10 veces más grandes las ciudades chinas que las que había. Eso, el crecimiento de las ciudades, de la población, el desarrollo de una sociedad mercantilizada, se mueve muchísimo dinero está fluyendo y ahora veremos un poco por qué. La permeabilidad de las clases sociales. Eso a mí siempre pensamos, bueno, los que estudiáis chino sabéis que es muy difícil, pero de todas formas pensamos siempre en, digamos, en las diferentes clases sociales y quienes pueden leer y quienes no. Pero realmente toda esa, digamos, esa capacidad económica que tenían muchos les servía también para ir incrementando su nivel de comprensión. Y de hecho se produce un desarrollo enorme de lo que era la industria editorial. Es verdad que a lo mejor de los textos más profundos de filosofía o la poesía, depende de qué poesía se entendía más o menos, pero realmente la industria editorial en este momento es una industria comercial. Se vende y se manejan muchísimos digamos, libritos pequeños que van de mano en mano y eso hace que mucha gente pueda leer.
En ese sentido, hay mucha permeabilidad social y hay mucha gente que a lo mejor, sin tener un conocimiento muy profundo de los textos más, digamos, intensos de la literatura clásica, sin embargo, que sí pueden acceder a mucho de este lenguaje, porque además esto, aunque normalmente se dice que es literatura clásica china, una novela como esta estaba escrita en el lenguaje de la calle. El problema que tenemos nosotros hoy es que, claro, el lenguaje de la calle del siglo XVI, como el lenguaje de la calle de Don Quijote, que si habéis leído Don Quijote, pues hay cosas que no se entienden muy bien. Yo no las entiendo muy bien hoy en día y tengo que ir con las notas viendo a ver qué es lo que significa, porque era el lenguaje de la calle. Y en ese sentido tenemos ese aspecto. Y esto a mí también me gusta verlo porque era un mundo muy globalizado también. Aquí os he puesto un poco cómo circulaba la plata en el siglo XV y XVI. Estaba circulando la plata que iba desde Europa, por América, y llegaba a través de las Filipinas, llegaba a Japón, iba circulando. Y eso hay cosas que, digamos, se encuentran aquí también. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba en esta novela es descubrir de pronto, por ejemplo, yo la primera vez que vi mantequilla me sonó muy raro, como un producto para China, pero claro, en esa época ya se empezaban a importar cosas. O, por ejemplo, en un momento determinado se habla de un tipo de mosquetón, y cuando empiezan a llegar las armas de fuego traídas por los cristianos a China. Y en ese sentido empiezas a ver cómo aquí empiezan a aparecer algunos de esos documentos. Pero fijaos eso, yo os digo, aquí veis cómo ese flujo comercial que había, no comercial, el flujo de la plata hizo que hubiera crisis económicas importantes en Europa precisamente por la revalorización o la desvalorización que se producía por la importación de plata de Japón o de plata de Acapulco, todo eso. Otro de los elementos importantes que es para tener en cuenta la producción de esta novela es el discurso filosófico que se produce en este momento, que es el discurso de, aquí os he puesto sentimientos o pasión, un carácter Qing que aparece muy a lo largo del tiempo, pero que se refiere, digamos, a todo el referido a pasión amorosa, ¿vale? Y tanto en el sentido más platónico, sencillamente, qué hermoso es, y por eso puedo conmoverme, pero también la pasión sexual. La pulsión sexual aparece en muchos textos, en muchos, os he dicho que que la imprenta, digamos, se había generalizado en este periodo, y muchos de los productos que se vendían eran novelitas pornográficas, muchas. O sea, se han conservado muchos cuadernillos que se vendían y se comercializaban muy bien porque iban siempre ilustrados. Hay mucha censura, y en este sentido no es solo esta novela, muchas novelas van a tener censura porque iban muy ilustradas. Bueno, habéis visto aquí las ilustraciones que hay, no sé si habéis visto, en casi todos los capítulos hay una pequeña ilustración. Normalmente intentaban los editores salvar un poco los problemas que había poniendo como una especie de lema al principio. Bueno, aquí describo todo lo que no hay que hacer, entonces voy a ser muy explícito en describir todo lo que no debéis hacer. Intentaban así evitar la censura, pero no lo consiguieron. Pero bueno, estaba esta idea de que, digamos, la pasión del individuo podría ser tan importante como todas esas normas que en principio se nos ponían desde fuera. ¿Vale? Y en ese sentido, digamos, una especie de necesidad de expresar lo que cada individuo siente en sí mismo. Y, en principio, quienes escribían eran varones, ¿vale? Casi siempre. Estamos en una sociedad heteronormativa en la que normalmente quienes escriben son varones y construyen una imagen de las mujeres, y aquí quería ver un poco cuál era la imagen, también presentaros cuál es la imagen de las mujeres, puesto que esta novela, ahora veremos, trata de una mujer fundamentalmente que es Fan Chinlien. Pero bueno, es en esta época cuando se pone en China, cuando se establece lo que se llama el culto a las mujeres viudas, que significaba que cuando una mujer enviudaba no debía volver a contraer matrimonio. Es algo que viene arrastrando, que se había mencionado, pero será en la dinastía Ming cuando ya se exacerbe esta imagen de las mujeres que una vez que han enviudado, deben mantenerse viudas para siempre. Incluso antes de que se hubieran casado, si estaban comprometidas y se vuelven a casar, ya eso no vale. Y de hecho, hay esta práctica de los monumentos a las viudas castas, es aquellas mujeres que una vez que su marido había fallecido, se suicidaban.
Fijaos la presión social para las mujeres, porque las familias de esas mujeres podían recibir una cantidad económica por parte de la corte, digamos, qué ejemplo tan magnífico de esta mujer que se ha suicidado con su marido. Imaginaos para las mujeres, cuando se moría el marido, decía, ¿qué hago ahora? Claro, tienes que demostrar cuánto quiero a mi esposo y tengo que seguirlo a la tumba, y desde luego no volver a casarte. Pero fijaos, y además eso, erigir monumentos a estas mujeres que se suicidaban. El suicidio en China no había sido una práctica en absoluto, no es como en Japón, en absoluto admitida. Para Confucio el conservarse a sí mismo es absolutamente fundamental. Entonces era una barbaridad y sin embargo se empieza a imponer. También se generaliza el tema de los pies vendados. No se sabe muy bien cómo nace la tradición, se supone que antes de la dinastía Yuan, pero va a ser en esta dinastía cuando ya se generalice. De hecho, esta novela, en otras traducciones, en francés o en inglés, utilizan loto de oro. Loto de oro se refiere al pie más pequeñito de las mujeres, cuando lo vendan y se queda con un tamaño de 3 pulgadas. Ese es el loto de oro. El loto de plata ya tiene 4 pulgadas, el loto de bronce 5 pulgadas, que ya no merece casi ni la pena mencionarlo, ¿vale? En ese sentido, esta generalización. Es decir, de pronto vemos como una presión tremenda hacia las mujeres. Y os quiero poner esto, aunque eche muy rápido también. Este es de un trabajo de una investigadora absolutamente magnífica, Lisa Raffles, que menciona las ediciones que se hicieron en la dinastía Song. Ahí tenéis las fechas, más o menos el siglo X hasta el siglo XIII, y luego ediciones que se hicieron en la dinastía Ming, de un texto publicado hacía muchísimo tiempo, en la dinastía Han. Pero se empiezan a editar. Ya os he dicho, la imprenta está, vamos, es una industria muy potente y se publican muchas cosas. Y quiero que os fijaos, no sé si se ve bien, aquí es una historia. Estas ilustraciones son las mismas, de la misma historia. Es de una mujer, bueno, en este caso es la hija de un hombre que tenía un cargo y en un momento determinado cometió un error. Y entonces el emperador decide que lo va a castigar, que le va a amputar la nariz o le va a amputar una oreja. Y entonces su hija pequeña escribe una carta al emperador diciéndole: mira, mi padre te ha servido tanto tiempo, es verdad que ha cometido un error, pero si ahora lo marcas de por vida, ya nunca va a poder, digamos, ni arrepentirse, ni hacer, digamos, ni servirte. Entonces es inútil. Y, según la historia original, el emperador se da cuenta y dice: ah, tienes razón, hija mía. Entonces ya, digamos, salvó a su padre de la amputación. Entonces, fijaos, os digo, ya estamos viendo estas ediciones impresas, son mucho más tardías de la historia original. Pero fijaos, si os fijáis en la imagen que aparece aquí, que es de la dinastía Song, es decir, de siglos antes a la dinastía Ming. Si os dais cuenta, aquí está la muchacha, la hija de este hombre, ¿vale? Y aquí está el emperador. ¿Os dais cuenta del tamaño de los personajes? ¿Os dais cuenta de la actitud que hay entre ellos? Fijaos, a ver, todo esto es de Lisa Raffles, no es mío, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo traigo aquí para que os deis cuenta. Y fijaos el tamaño que tiene ella y cómo se nota que está intentando ilustrar, de cierta manera, al emperador diciéndole: fíjate lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo, entonces reconsidéralo. Sin embargo, fijaos las 3 ediciones de la dinastía Ming, cómo ha cambiado absolutamente la relación que hay entre el personaje de ella y el personaje del emperador. Si os dais cuenta, aquí en estos dos aparece, en estas 2 primeras ediciones de Ming, una es de principios de Ming, la otra es de mediados de Ming, está arrodillada, la veis aquí, está como suplicante. ¿Veis la actitud completamente diferente? ¿Veis el tamaño de los personajes? Esto es como la perspectiva en la pintura. Los hacían más pequeñitos porque eran menos importantes, ¿vale? Y aquí fijaos, y ya en esta última edición es que ni siquiera el emperador está dentro, ni siquiera el personaje que está aquí detrás, es esta muchachita de aquí, digamos, parece que viene como suplicante a pedir algo. ¿Os dais cuenta del cambio de posición de este personaje femenino? O sea, ella era, digamos, en dinastía Song todavía es como una mujer, siendo la hija de alguien que habla cara a cara y que le está diciendo, le está dando una lección. En los otros les está pidiendo, está suplicando. Es verdad, es que vemos de pronto en estas representaciones como que el papel de la mujer se está replegando. O sea, de pronto vemos que en la dinastía Ming nos encontramos con el tema de las mujeres viudas, el tema de los pies vendados, o este tipo de representaciones que cada vez somete a las mujeres como a una especie de
círculo cada vez más pequeño. ¿Y por qué? Pues probablemente porque las mujeres eran mucho más fuertes. Y en ese sentido, la represión que hacía falta, la forma de controlarlas tenía que ser mucho más. Y el tipo de texto que era de mujeres, digamos, ilustres, mujeres dignas, tenía que decir, bueno, sí, perdona, sois mujeres, pero siempre vuestra posición que sea cada vez más baja porque, cuidado, os estáis desmandando. Yo creo que, digamos, sobre todo en una sociedad en la que ya os digo que era la cuestión, el dinero estaba moviendo, estaba haciendo temblar otro tipo de valores que eran los más tradicionales. Con este contexto ya solo llegamos a Jim Beam en versión prosa. Ya fijaos cómo, digamos, si podemos entender, bueno, esta historia, fijaos que trata sobre una hermosa muchacha de corazón de tigre que provocó una historia de pasiones. Una mujer licenciosa que se unió a un ser depravado con el que día tras día perseguía el placer. Mañana tras mañana se abandonaba a las ansias amorosas. ¿Vale? En ese sentido, esta es la novela se supone que es de Pan Gillian, ¿vale? Habéis leído toda la novela, bueno, habéis visto el título, ¿vale? Este título que sabéis que se comercializa normalmente como El erudito de las carcajadas, escrito por Jim Beam May. Esto fueron las cosas, no sé si lo habéis visto, pues claro, yo a veces me empeño en ser demasiado purista y meto la pata, está clarísimo, aquí la he metido del todo, porque lo que han hecho otras versiones es poner el título, a lo mejor ponía un título, por ejemplo, Loto de Oro, y luego a Jim Beam May o algo así, lo ponen las dos cosas, pero yo digo, no, aquí que se vea que son los tres de los personajes femeninos y que llamar la atención sobre ello. ¿Qué pasa? Que claro, Jim Beam May, para un español normal, pues no dice nada. Y sin embargo, el subtítulo, digamos, el nombre, el seudónimo del autor anónimo de la obra, El erudito de las carcajadas, pues suena más bonito. Y parece que eso. Pues ya os digo, fue una especie de fallo mío. Vale, entonces, sobre Jim Beam May, vale, afirmaciones que se han hecho, ¿vale? La novela maldita. Supongo, digamos, no sé si los que habéis leído los capítulos que os tocaba para leer para hoy, habéis leído la introducción. Un poco la introducción parte de esa historia, ¿vale? De esa historia de que es una historia de venganza. Desde muy temprano se vende la novela con esta historia de venganza. Es un muchacho que quiere vengar la muerte de su padre y entonces le manda al que pudo evitar la muerte de su padre, le manda este libro con las páginas envenenadas. Supongo que a algunos de vosotros se os sonará el nombre de la rosa, Umberto Eco, ¿vale? Humberto Eco estuvo por China antes de escribir, porque de hecho hay una serie de conferencias que publicaron con cuestiones de traducción y estuvo por China. Yo no sé si lo tomo de ahí, pero realmente esa historia de las páginas envenenadas aparece ya en un cuento de Las Mil y Una Noches. Yo eso no lo descubrí leyendo esto. Entonces no sé si Humberto Eco lo tomó de allí, no sé si el autor de Jim Beam May o el editor inteligente de Jim Beam May que vendió la novela de esa manera había leído esa historia, porque lo que eso nos da cuenta también es un poco de cómo el mundo estaba más globalizado. Es probable, y de eso yo no llegué a investigar mucho, no me dio tiempo a mí pero sí hay constancia de que muchos de los relatos, por ejemplo, el relato de la Cenicienta, tenemos constancia de que en China estaba circulando un relato parecido también en torno al siglo XVI. Por ejemplo, el pabellón de las peonías, la muchacha que muere y que luego resucita, una historia similar también se había transmitido desde Europa, es decir, que parecía, y por el mundo árabe también, que se habían transmitido algunas historias. Entonces no sabemos. La verdad es que yo no he encontrado ningún documento, pero desde luego el ver ese vínculo que hay entre Las Mil y Una Noches y esta novela maldita, pues es importante, ¿vale? La novela proscrita. Aquí os he puesto censura, tachado, censura, y luego... porque a mí me preguntaron, al principio me hacían entrevistas cuando se publicaba, pensaba que es del 2010, hace tiempo, 2010-2011. Es una novela erótica, ¿verdad? Y yo, bueno, sí, pero los que lo habéis leído, hay fragmentos que yo he de deciros que a mí me da vergüenza. Yo he de reconocer, y me da vergüenza reconocer que me daba vergüenza. Pero es que decía, qué grosero. O sea, es realmente, tiene algunos momentos que son absolutamente pornográficos.
está muy claro, es una descripción absolutamente grosera y de hecho yo tuve que ponerme a leer literatura pornográfica porque me faltaba vocabulario. Entonces de verdad que tenía que buscar cosas porque no entendía y entonces bueno, aquí está un hermano mío que me compró todo un diccionario de volúmenes, diccionario del erotismo, porque tenía que aprender mucho vocabulario, que me faltaba mucho vocabulario. Me encantaba, eso sí, disfrutaba para algunas cosas, para otras cosas, ya os digo, me resultaba un poco poderoso. Y lo divertido es ver cómo, digamos, se ha ido transmitiendo, ¿vale? Las continuas censuras que había. También he de decir que no era solo para esta novela. Hay novelas las novelas en general, desde, digamos, los poderes había cierto recelo, porque, por ejemplo, una novela como A la orilla del agua, también, que era como una especie de Robin Hood china, para los que no la conocéis, Shui Hu Chuan, también fue prohibida. Otra novela que se llama Historia de los Tres Reinos también había sido prohibida. Porque en las novelas, como se escapaba, por decirlo así, de la moral del letrado, aparecían muchas cosas, demasiadas cosas. Y bueno, en esta está muy claro que resultaba muy violenta. A mí lo que me hizo mucha gracia fue cuando yo cuando me dijeron que tenía que trabajar con esta novela, intenté comprar ejemplares. Claro, yo lo que hago es comprar todas las ediciones que pueda en chino y todos los estudios y todas las traducciones que pueda. Yo trabajo con todo el material que tengo acceso. Y en China, las ediciones a las que podía conseguir, bueno, yo normalmente iba ya entonces era profesora de la Universidad de Granada, iba con mi carnet de la universidad a las librerías y enseñaba y decía, yo es que soy una investigadora, y entonces me pasaban una salita de atrás. Y entonces en la salita de atrás me sacaban ejemplares de, ya, digamos, los que no estaban censurados, pero si no tenían, digamos, de cara al público, tenían ejemplares en los que faltaban, y era eso, por ejemplo, aquí a veces estaban tachados los caracteres, a veces ponía solo, aquí faltan 155 caracteres, pero a mí, personalmente, la que más me gustaba, una que tengo, quizá la tengo como un tesoro, es la que me ponía los cuadraditos, porque la verdad es que, a ver, rellenar los cuadraditos, ya me parece, los censores no han sido muy inteligentes, porque eso despierta mucho más el morbo, y entonces ella comenzó cuadradito, 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 y entonces después cuadradito, cuadradito. Claro, ponerse a rellenar cuadraditos puede ser brutal. Pero el arte de la novela. Bueno, yo en general con todas mis traducciones sufro, disfruto. Esta parte va a ser la de disfrutar, ¿vale? Primero, esta novela, normalmente, ahora pasaremos después a lo de la novela desterrada, pero en un momento determinado es considerada de las 4 grandes novelas de la dinastía Ming, ¿vale? De este periodo. Pero en realidad las otras novelas eran como una acumulación de episodios que, digamos, buscan un elemento común. Por ejemplo, probablemente conocéis todos Viaje a Occidente, del Rey Mono, las aventuras del Rey Mono, o si no lo conocéis, por Son Goku. Entonces es el personaje del Rey Mono, y entonces, digamos, los editores, que eran muy espabilados, lo que iban era poniendo anécdotas juntas, pum, 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 y al ponerlas juntas, pues digamos, le daban como cierta unidad, ¿vale? Y las otras 3 novelas de este periodo son así. Pero en este caso, esta novela, digamos, personalmente, bueno, los que trabajamos con ella, quizá porque trabajamos con ella y le queremos considerar que es así, pero consideramos que es la primera novela moderna de la literatura china, porque sí ya ves desde el principio cómo todo, digamos, te va llevando, te va conduciendo hacia lo que será el final de la novela. Y es verdad que la novela en China no es tanto como planteamiento, nudo y desenlace. Los desenlaces tardan mucho en llegar, es verdad, pero sí que vas viendo cómo los personajes, cómo en cierta medida se van transformando o hay cosas que van caracterizándolos, van madurando, y tú vas madurando con la lectura de la novela, y en ese sentido me parece muy atractiva. A mí me gustaba mucho, digamos, esto que pongo, no digas, bueno, algunas de las cosas que estoy diciendo aquí las habéis leído a lo mejor en la introducción, pero no digas es una fórmula que se utiliza en la época, que es no digas que lo he dicho yo, y es como decir siempre, la novela es como, no es historia. Y entonces, los diferentes personajes que van apareciendo, bueno, nosotros vamos leyendo la novela, ¿vale? La vamos viendo y vemos, el narrador nos ha contado algo. Y entonces después vemos que esa situación, uno de los personajes de la novela va y la cuenta.
pero normalmente ese personaje siempre la transforma en cierta medida. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que la ha transformado. ¿Por qué la transforma? Pues no estamos muy seguros de por qué, probablemente intencionadamente o sencillamente por descuido. Y así como diciendo, bueno, ten cuidado cómo se cuenta la historia. Y aquí dejadme que os lea un fragmento que a mí me gusta mucho, que es un momento en el que yo creo que este capítulo, porque llegabais al 20, ¿verdad? Yo recomendé que solo leyerais hasta el 20, porque entiendo que es una novela, vamos, es muy larga y hay cosas muy pesadas. Hay capítulos, de verdad que yo decía, no lo voy a terminar nunca, qué aburrimiento, las comidas. Pero bueno, este es un capítulo que sucede uno de los capítulos más escandalosos de la novela, muy conocido. Hay un momento determinado que está Xi-Men-Chin con Pan Jinlien. Pan Jinlien tiene mucho calor y está en la terraza, y entonces llega... Todos sois mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, que está toda calerada y dice, llega Xi-Men-Chin, la ve, ya está medio desnuda allí porque está con el calor, y dice, uy, vamos a hacer aquí un jueguito. Y entonces coge y le abre de piernas y le ata con las vendas de sus pies, le ata en los emparrados y la pone con las piernas abiertas. Ese es el capítulo 27. Y entonces él empieza a jugar a tirarle unas ciruelitas a la vagina, ¿vale? Luego llega otra y todo esto con juego de descripciones y además hay ilustración que lo acompaña. Bueno, después de este momento calenturiento, hay varias consecuencias de ese momento y una de ellas es que ella va a perder uno de sus zapatos. Y en un momento determinado, cuando pierde uno de los zapatos, quien lo encuentra es el hijo de uno de los criados. Y fijaos cómo cuenta el niño esta situación, digamos, de decirle... porque llega el que es el yerno de Xi-Men-Chin, es decir, el marido de su hija, que ve que el niño está jugando con un zapatito y se da cuenta de que es de Pan Jinlien y dice, dame el zapatito, ¿y dónde lo has encontrado? Y fijaos cómo describe esta situación tan calenturienta el niño. Le dice el Chin-Chin-Chin, dice, ¿de dónde lo has sacado? Y con una risilla tonta le dijo, vale tío, te lo cuento, yo estaba jugando ayer en el jardín y vi que padre colgaba las dos piernas de la quinta dama del emparrado y entonces hubo una gran tormenta, después padre entró y luego le pedí a la tía Chunmei la fruta y cogí el zapato de debajo del emparrado. Un niño pequeño no tiene la malicia para, bueno, hubo una gran tormenta, pero para él lo importante, fijaos eso, le pedí fruta a la tía Chunmei y me encontré este zapatito, para él no tenía ninguna importancia. Y es muchas veces como el autor con mucha inteligencia nos va, digamos, desdibujando las situaciones que habíamos visto como para que las releamos también y como para desubicarnos también. Luego esto tiene una consecuencia absolutamente brutal, que eran de las situaciones en las que yo sufro porque la traducción nunca es tan buena como la original, jamás. Pero además porque también hay situaciones como esta, que es cuando Xi-Men-Chin se da cuenta de que el niño tenía el zapato y entonces va y os iba a escribir, no, que empieza. No, os iba a describir, pero no. ¿Cuánto lo tenía que señalado? Os iba a leer el momento en que le da una paliza, que le empieza a dar de patadas y de golpes al niño y lo deja medio muerto. Yo he de deciros que yo tengo, digamos, mi educación literaria empezó con TVOs, quizá muchos de vosotros sea también, entonces yo cuando leo las escenas no leo las escenas, yo las veo. Entonces yo cuando veo que está machacando a un niño y le está dando golpes y patadas y lo deja tirado en el suelo medio muerto sangrando, yo veo al niño medio muerto sangrando y yo tenía que dejar de leer en ese momento porque realmente me parecía violento. Pero una de las cosas que sí me gustaría, que yo intenté hacer con la traducción, era transmitir lo que creo que a mí me gustaba mucho, era convertir esto en una novela que se pudiera leer. Era atractiva no solo por las descripciones sexuales, sino porque yo creo que las situaciones son muy cómicas. Y en este sentido, este sí que lo habréis leído, que es cuando empieza a establecerse la relación entre, ¿cómo se llama esta? Entre la vecina de Pan Jinlien, que Xi-Men-Chin ha visto a la muchacha esta tan guapa, a Pan Jinlien, y le dice Xi-Men-Chin a la vecina, a una viejita, a una Wang, le dice, oye, yo me quiero beneficiar a esta muchacha. Y entonces, y eso es el capítulo 3, eso os lo voy a leer, ¿vale?
Y cuenta la historia que Simon Chin, que deseaba con todo su corazón un encuentro con la gallinita, le había rogado a la abuela: madrina, si me arreglas el tema, te daré 10 taeles. La anciana le respondió: señor, escúchame, no hay nada más difícil que alcanzar la gloria. Todos entendemos que es que alcanzar la gloria. ¿Sabes qué significa? Es lo que vulgarmente llaman un encuentro ilícito. Quien desee conseguirlo debe cumplir necesariamente 5 condiciones. Primera, poseer la apariencia del panan. Segunda, el género debe ser del tamaño del asno. Tercera, debe tener el dinero de un tentón. Cuarta, ser joven y como aguja para el algodón, delicado y paciente. Y quinta, tener tiempo libre. En resumen, tienes que ser agraciado, bien dotado, rico, joven y ocioso. Y entonces luego pasa a lo que yo llamo el decálogo de la mala mujer. Y es cuando le empieza a decir: bueno, lo primero que tienes que hacer es comprártela. Si yo le digo que venga a mi casa y tal. Y entonces ahí empieza como una especie de diálogo que a mí me gustaba. Ya, sí. Sí, también. Vale, dejadme. No. Sigue. Entonces, digamos, yo intentaba, por lo menos en la traducción, que se transmitiera. Hay diálogos muy rápidos. A mí me gustaba mucho. Una de las cosas que me encantó es empezar con un tipo de lenguaje que fuera muy coloquial. Y, bueno, no coloquial, en muchos casos muy vulgar. Hay textos, de hecho, que dentro de la novela hablan y dicen: yo no entiendo lo que dice esta mujer. Y entonces utilicé un diccionario, el diccionario de Germanía, que era el del hablar de mala gente. Y la verdad es que era... Bueno, me compré también diccionarios de insultos para ver cómo funcionaba todo eso. Bueno, aquí os he puesto novela iconoclasta. A ver, que empiece y que ponga como una frase absolutamente reverenciada de Confucio: no fue también una gran alegría, que es con lo que se abran las analectas de Confucio, ¿vale? Y siempre se utiliza esa frase: no es una gran alegría, siempre que hay una persona que está viendo copular a otros. Vamos, ya eso es, digamos, te pone todo de la cara del revés. Voy a pasar de esto, pero una de las cosas que considero que es muy importante, y esto sí os lo quiero enseñar, que es, para mí es un tratado de economía, ¿vale? Un tratado de economía brutal, porque, bueno, está ambientada toda esta relación entre todos los individuos, que yo creo que la pornografía en esto no es tanto las descripciones sexuales como esto. Fijaos, bueno, aquí, el exceso sexual y tal. Pero, sobre todo, os he puesto aquí una lista de precios. Está sacada toda de Chimping. Por supuesto, es una novela. Por supuesto, los precios no son reales, pero nos da una idea, digamos, dentro de este universo. Una concubina como Panchinin cuesta 30 taeles. Una criada joven, 5. Un criado de cocina, 6 taeles. 3 prostitutas por noche, 100 taeles. Exclusividad de una prostituta virgen, 50 taeles más 4 conjuntos de vestidos. El salario de un vendedor, 2 taeles por mes. El salario de un tutor, 3 taeles por mes. Mejor que yo. Una mansión con 5 patios, comprarla, 800 taeles. Una casa pequeña, 200. Sigo bajando. Los sobornos varían de 5 a 1000 taeles. Los banquetes, de 10 a 10.000 taeles. Un ataúd, de 10 a 350 taeles, sin el funero. O la impresión de 1500 copias de sutras, 55 taeles. ¿Vale? La verdad es que, digamos, esta especie de negociación entre todos los personajes aparece con muchísima claridad en todo eso. Yo luego había puesto algunas cosas de traducción por si queríais ver, pero a lo mejor lo dejo por si queréis preguntar algo, o os pongo un ejemplo. ¿Pongo un ejemplo? Ponos un ejemplo. Solo un ejemplo, os lo voy a poner desde sacado provecho, vamos, desde que lo hice, ¿vale? Me costó mucho trabajo, pero lo he aprovechado desde el principio. Y seguramente alguno lo conocerá. Voy aquí. Vale. Esta es una situación, ¿vale?, en la que están en el burdel y está el mejor amigo, Impoche, que lo conocéis, este mejor amigo de Simenchin, está en el burdel y está incordiando a las muchachas que están allí trabajando. Y entonces una le dice a otra: anda, dice, está puesto en chino, una le dice a la otra: anda, hermanita, dile algo a este que nos está dando la vara aquí, anda, que nos deje en paz. Y entonces esta dice: vale, dice, no te preocupes por este. Y entonces le canta esta canción. Os la voy a leer en chino, ¿vale? Dice: entonces, la descripción, cada una de estas frases dice: la primera, Wan Jiangnan, contemplando Yan'an, es el título de una melodía. Pa Shang Hu se puede traducir como un tigre que trepa a una montaña, un tipo de hiedra. Han Tong Shan es monte al este de Han. Xie Wen Pu es un tipo de tela que se hace al bies.
Los investigadores de esta... A ver, yo tengo 3 diccionarios solo de palabras de este, y ninguno llega al acuerdo sobre por qué canta esta canción, qué significa, pero todos están de acuerdo en algo, que esto lo había cantado por esto, porque Wang, si veis los caracteres, el primer Wang de mirar es Wang de rey, Pa es de 8, Han es de como sudoroso, se puede entender, y Xie es de depravado. Entonces, Wang Pa Han Xie en chino significa algo así como cabrón libidinoso. Vale, entonces era la cancioncita, tenía que ser así. Y entonces yo lo que hice fue esto: intentar buscar una canción cuyos versos fueran más o menos similares. Cerca observa el sur del río, donde el tigre se ha subido, casi al este de aquel risco, bronce al bies entretejido, que si veis la primera sílaba de cada una es cerdo cabrón. Vale, un poco, digamos, el buscar los juegos de palabras que funcionaran con eso. Pero bueno, vale. Ya está. Entonces, de traducciones, ya si queréis ver más cosas, pero... La verdad, me da mucha pena interrumpir tu presentación porque hubiera podido escuchar mucho más, pero vamos a dar la palabra también al público para preguntar, compartir impresiones y para abrir la conversación, ¿no? No sé cuánto habéis podido leer de esa novela. ¿Puedo preguntar yo? Ya, puedes preguntar yo. Sí. Eso, los que habéis leído, una cosa, yo se lo dije, no sé si os dio la recomendación. Del primer capítulo yo decía, la primera mitad no os la leáis. El primer capítulo, la primera mitad es como una cantinela, mira los grandes reinos que se vienen abajo. Es a partir de que aparece Pan Chin Lien cuando ya empieza a ser divertida. No sé si habéis llegado a ese punto o ya el primer capítulo os he hecho para atrás. Empiezo yo. Igual muchos de vosotros también. Pero yo me he leído el primer tomo y además el segundo casi solo me quedan 400 páginas. Vamos a ver, a mí el libro me ha dejado apabullado. Y lo que has hecho tú, no sé, porque no tengo palabras para escribirlo. Pero intentando ser concreto. Mira, cuando empecé a leer el libro, a las 50 o 100 páginas, pues claro, yo enseguida me puse la onda de decir, ¿dónde estoy? Y digo, bueno, pues Cervantes está vivo y Shakespeare está vivo. Están vivos los 3, ¿no? Ya sé que China no tiene que ver nada con Occidente, pero es el momento, como tú bien has explicado, con los Ming, en que empezamos a tener un poco un mundo, el galeón de Manila y tal y cual, un mundo que se va a empezar a unificar. Bueno, entonces, claro, a mí de repente dije, esto me recuerda a algo. ¿Y qué me recuerda? Digo, no es Cervantes, no. Bueno, Shakespeare un poquito. Y de repente se me encendió la luz. Celestina, Areusa, ¿vale? O sea, la Celestina está ahí. O sea, el personaje de la madre Wang está... Bueno, y la misma Pan, ¿no? Porque Pan es una loca de los montes, pero también es una loca en el mal sentido, es una loca para ella, porque ella de alguna manera se mete en unos follones, no digamos en la casa con la Yuen Nian, esta, ¿cómo se llame?, que yo creo que es otro personaje. Bueno, es que la novela, la cojas por donde la cojas, es una maravilla. Pero verás, quería referirme a 2 cosas. A mí me da la impresión que se le ha dado demasiada importancia al aspecto pornográfico de la novela. A ver si me explico. Ya no es solo porque sea grande. Yo me acordaba de Beatriz Moura, que sabes que era muy divertida, y que decía la de Tusquet. Y Beatriz Moura decía que ella, cuando hizo la colección de la sonrisa vertical, había hecho una colección para leer con una sola mano. Era una cosa muy divertida, ¿no? Bueno, pues este libro no lo puedes leer con una sola mano. Primero, porque se te cae la mano. Y segundo, porque yo creo que es un erotismo tan... a mí a veces, y no soy nada pacato, pero me resultaba hasta desagradable.
Yo diría que aparte de este aspecto pornográfico curioso que tiene, a mí lo que más me ha impresionado ha sido la crítica social feroz. Yo he visto pocos libros tan feroces como este, con la religión, con los funcionarios, los monjes, o sea, con todo. O sea, la crítica social, y ojo, y estamos hablando de un libro, estamos al comienzo del siglo XVII. Yo, por más que he pensado, no encuentro un correlato de un libro tan feroz con la sociedad. Claro, yo me figuro que el autor dice, bueno, pues en vez de meterme con los Ming, pues me voy a los Song, cuando llegaron los otros del norte, que no me acuerdo si se llamaban los Jin o algo así, ¿no? Bueno, pues y entonces disimulo y echo 500 años para atrás y que se note menos. Pero vamos, es evidente que es una crítica a la sociedad Ming, que por cierto me figuro que cayó un poco después, ¿no? Que fue cuando llegaron los manchúes. Pero bueno, a lo que voy, si a mí al final me va a quedar algo de esta novela, aparte de la admiración de tu traducción, hablando en plata, son dos cosas. Una, que como crítica a la sociedad yo no he visto un libro más feroz. Y dos, que hay unos cuantos personajes que están trazados con una maestría absoluta. O sea, que te los crees. Y claro, el problema que tenemos, por lo menos que tengo yo, no sé vosotros, es que cuando nos enfrentamos a los nombres chinos, sobre todo a los malditos monosílabos, yo ya es que wang, wung, wung, me pierdo, estoy constantemente yendo al comienzo, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso y a pesar de que es una obra coral, porque es una obra coral, hay unos cuantos personajes, sobre todo femeninos, que yo creo que están en la literatura universal, ¿eh? O sea, es mi opinión. Venga, os dejo hablar. Déjame que te diga, sí, vamos, yo creo que la censura que ha tenido precisamente era por eso. La excusa era la pornografía, pero a mí es que me parece un libro brutal. A mí me parece, mi temor era siempre eso, que no se piense que esto solo es para los seres humanos, porque realmente son seres humanos reconocibles, que, digamos, incluso te vuelves hacia ti mismo, que una de las cosas que me gusta del comentarista, de Charles Foucault, que dices, ponte un espejo. Cuando estés leyendo la novela, es un comentarista que casi un siglo después dice, cada vez tenemos que leer esta novela mirándonos a nosotros mismos, hasta qué punto a veces, digamos, tenemos también. Y sí, yo creo que es brutal, y yo creo que la excusa es esa, la pornografía, y por eso fue tan censurada, pero que realmente la censura no iba por ahí. Te lo agradezco, gracias, y gracias por lo demás. Hola, buenas tardes. Pues, igual que dice mi compañero, estoy encantado con tu trabajo de traducción. Yo no he llegado al capítulo 20, me he quedado en el capítulo 14, y a mí lo que me tenía como referencias, o pensaba que en la literatura occidental hay algo parecido, no sé si en el de Cameron, cuentos de Canterbury, ¿no? Por esas historias como de burdel y de entre amigos que se cuentan sus grandes hazañas, ¿no? Y una de las cosas que justo acabo de leer en uno de los capítulos habla sobre esa degradación de las mujeres a la que ha llevado a pasar de la dinastía Song a la dinastía Ming. Y es una frase que dice: verdaderamente, como persona, no tengas cuerpo de mujer, pues alegría y amarguras de 100 años siempre dependen de otro ser. O sea, ser una mujer es menos que un cero a la izquierda. O sea, o te pones un gran señor delante o vas a ser una, pues eso, el uso de cualquier otra persona. Y muchas gracias por tu trabajo. Fíjate que, por ejemplo, el tema de las mujeres, que por eso quería ponerlo un poco aquí. Yo no se sabe quién es el autor de esta novela. Yo tuve una alumna, que ahora ya es profesora, además directora de departamento, ya hace tiempo, y ella defendía que esta novela la había escrito una mujer. Entonces, yo creo que no, ¿vale? Porque además
es verdad que en esta época las mujeres escriben más de lo que parece y de hecho hay una, digamos, como más o menos un siglo después, hay un comentario precisamente al Pabellón de las Peonías escrito por una mujer que se interpreta el Pabellón de las Peonías es como muy rosa, por decirlo así, es muy suave y lo interpreta todo en términos de esto habla del pene del hombre, esto habla de que las mujeres están riendo de que el pene del hombre es muy pequeñito, esto es el clítoris de la mujer. Es un comentario en el siglo XVII escrito por una mujer. Yo creo que no. Y es verdad que utiliza muchas veces y dice qué malas son las mujeres, pero en realidad, digamos, realmente no se salva ningún ser humano, ni los varones. Entonces yo creo que el hecho de llamar la atención tanto sobre las mujeres, muchas veces dice que son ellas, pero por ejemplo Pan Chin Lian toma muchas decisiones, muchas mujeres son, digamos, por lo menos... Y este es el argumento que tenía mi alumna para decir que podía haber sido, porque ellas provocaban las situaciones, no eran solo observadas, sino que ellas también ejercían. Hombre, siempre hay un discurso detrás y al final, digamos, yo creo que sí, que no deja de ser muy misógino en ciertas cosas, pero como realmente es la condición humana la que es absolutamente despreciable desde el punto de vista, bueno, y despreciable porque a veces... No sé si os ha pasado, los que habéis leído un poco más, pero eso... A ver, Pan Chin Lian provoca la muerte de su esposo, directamente, y a mí a veces se me olvida y digo, oh, pobrecita, ¿vale? Ya sé que es tremenda, pero cuando va avanzando la novela, cuando te vas olvidando de cosas, o, por ejemplo, ella misma que en momentos determinados, esa historia que... Bueno, no ella, todos los personajes, esa mentira que se inventa, por ejemplo, el juego del amor y digamos, esos discursos, y se hicieron, a mí me encantaba... A ver, aquí yo como traductora suelo ser excesivamente fiel al texto y entonces como este texto es sobre todo pesado, o sea, lo que quiere es un exceso de todo, ¿vale? Y entonces repite y repite y repite, y yo lo repetía, lo podía ver, pero esos juramentos profundos como el mar, sólidos como montañas, a mí me encantaban. Cuando Simon China entonces cogía y se hacía con la amante de turno, se hacía esos juramentos profundos como el mar y sólidos como montañas, y salía, iba caminando y a los 3 horas, no había pasado 3 horas y ya estaba jurando, pero esa especie de discurso que se va montando también, digamos, todos los personajes un poco como a veces se engañan a sí mismos y nos lo hacen creer así, no lo sé. Yo te digo, como la crítica es para todos, para los seres humanos realmente eso. La versión inglesa de David Todd Roy es magnífica, que hace un análisis muy profundo sobre todo el discurso de Sun Tzu de que los seres humanos somos malos. Pero yo os digo que a pesar de toda esa maldad, y sí, que las mujeres salen, bueno, todos salen castigados. Yo lo que creía es que estaba diciendo, no es que fueran malas porque sí las mujeres, sino que la sociedad las había llevado a nacer en un cuerpo de mujer y o superabas por tu inteligencia y tus artimañas esa situación, sí, como una declaración. O eres una esclava toda tu vida dependiente de las decisiones de otros, ¿no? Entonces, para ser un poco libre hay que echarle la imaginación y demás. Sí, es verdad, creo que tienes razón, que es una especie de... Pero estaba dentro del juego de la denuncia de todo, digamos, cómo funciona esta sociedad. Bueno, más comentarios o más preguntas, observaciones, impresiones. Bueno, lo de los finales del capítulo y los principios que tiene eso me recordaba muchísimo al Quijote, ¿no? Que el Quijote siempre empieza con un poquito de qué va a ir la historia, ¿no? O sea, 4 o 5 palabras, y luego al final dice, este asunto lo tienes que leer en el siguiente. Eso es como un poco de las 1001 noche, ¿no? Sí, como engancharte. Viene lo bueno ahora. De todas formas, eso no es solo de esta novela, como era una práctica, porque además, digamos, el título de los capítulos, que es Hui, eso tiene mucho que ver con eso, las sesiones, porque fijaos que está, claro, las novelas nacen hijas de los cuentistas profesionales, y entonces era como decir, mañana te voy a contar más. Y entonces las novelas, en principio era eso, ponerlo y podían siempre continuar, y mañana te voy a contar otro. Entonces, digamos, esos usos no son solo de Jim Pimei, de todas las novelas, y de hecho, por ejemplo, tanto Sueño en el pabellón rojo, ya novelas del siglo XVIII lo toman como una estructura retórica ya fija.
aunque, claro, ellos no tienen que ver. Y esta novela, por ejemplo, no se iba a representar en ningún caso, claro. No se iba a poner en escena de ninguna manera. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer tu trabajo y también noto, como mi lengua materna es china y yo esta novela lo conozco en su idioma original y todo eso, me había surgido muchas dudas sobre, porque, por ejemplo, el alto contenido significativo que contiene muchas veces la literatura china me parecía un trabajo casi horrible de hacer. Porque además viendo que eres muy fiel, que quieres intentar traducirlo todo, entonces me surgió la duda, por ejemplo, los nombres, Pan Jinglian, Ping Er, todos los nombres tienen un significativo y al traducirlo fonéticamente no sé cuál ha sido tu solución de traducir el significado, o digamos, de los nombres en este caso. Y también otra pregunta, o sea, ¿qué fue la parte que más te dolió? Porque tú misma dices que en la traducción se pierde muchas cosas. ¿Cuál es la parte que más te ha dolido renunciar, digamos, ¿no? Es como curiosidad. Porque veo que intentas mantener la melodía, el ritmo, y me parece un trabajo absolutamente magnífico. Mira, con respecto a los nombres, eso sí que, en general, en literatura, en cualquier literatura, todo se llama la atención sobre los nombres, pero es verdad que hay que llamar la atención sobre esos. A mí, por ejemplo, el traducir los nombres propios me parecía que era exotizar demasiado. Es verdad, claro, para mí Jinlian suena a Jinlian, no suena a Jinlian, ¿sabes? Entonces a lo mejor es un poco lo mismo que me pasó con el título. Pero bueno, a ver, como yo estoy convencida, a ver, una de mis cosas es que yo creo que lo que yo hago le interesa a poquísima gente. Y entonces pienso, bueno, pues yo voy a hacer con lo que a mí me parece bien, sinceramente, yo voy por ahí. Y entonces, el traducirlo me parecía demasiado exótico. Es decir, loto de oro, el jarrón florido, y hay nombres que además son absolutamente imposibles. Porque además, claro, nuestros nombres tienen significado en la literatura. Yo siempre pongo el ejemplo de Lorca. Lorca en sus novelas, pues no, ¿quién era? Pues eso, Soledad, o Yerma, claro, pero Soledad, ¿cuál era la otra? Inmaculada, todo este tipo de nombres que también solo cuando te llama la atención, digamos, en un momento determinado, te das cuenta de los nombres, pero si no, en principio los nombres forman solo como se utilizan solo como forma de comunicación, por eso sí era importante, digamos, que estuviera el índice onomástico delante, para que la gente lo pudiera acudir. Otra cosa es con los seudónimos. Los seudónimos se utilizan porque cuando le estás llamando cartero, alguien que no es cartero, pero entonces sí, creo que ahí es importante. Entonces yo ahí sí que traduzco los nombres, pero en principio los nombres en las obras que yo traduzco yo no soy partidaria de traducirlos, pero ya te digo que a veces, porque creo que la gente que se acerca es lo mismo que lo de las notas. Justo ahora estaba traduciendo un libro de una amiga mía, ¿vale? Que dice, bueno, hay que traducir lo de las notas, poner notas en una traducción lo que hace es perder al lector directamente. Yo, gracias. Yo siempre peleo mucho por poner notas. Yo soy lectora de notas. A mí la verdad es que cuando leo algo, yo me dedico, me recreo mucho en las notas. Es verdad que luego pierdes el hilo, pero yo me engancho rápidamente y quizá por eso. Entonces, digo, normalmente la idea de que a lo mejor cuando fuera muy importante sí llamar la atención sobre eso, pero no a lo largo de la novela, que se convirtiera solo en el código, era tac, 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 no el poner loto de oro, que además alargaba muchísimo, pero sobre todo porque pienso eso, que son como nuestros nombres. Mi nombre significa verdad, me encanta, pero la verdad es que nadie sabe que Alicia significa verdad y es muy bonito. y sin embargo alguien que escribiera una novela y la protagonista fuera una mentirosa y la llamara Alicia, pues tendría su punto, supongo. Y luego, a ver, que he perdido, que me duele haber perdido todo siempre. Es como... Es que además con la pasión que cuentas las cosas, yo me imagino, bueno, yo ya me hago en mis imaginaciones y pero creo que has disfrutado mucho del proceso, pero a la vez sufrido mucho, ¿no? Sí, pero he de reconocer, bueno,
también según otras amigas, siempre se me olvida. Cuando termino, pues se me olvida lo malo que he pasado. Y, por ejemplo, disfruté mucho con los diálogos, por ejemplo. Te voy a decir lo contrario, con lo que disfruté muchísimo con los diálogos. O, por ejemplo, las tonterías estas. Por ejemplo, los versos que son muy simples, los poemas muy simples, eso me lo pasaba muy bien. Porque el español, de pronto descubrí que fácil era hacer rima en español con a, o con o, pero es muy mala si tienes que hacer entonces no rimas con nada. Y entonces era como una especie de jugar con palabras así. Y eso me lo pasaba bien. Bueno, quizá a mí lo que me faltaba cuando lo traduje, y me sigue faltando porque no le dedico más tiempo, es el conocimiento de todas las obras de teatro que están mencionadas aquí, que hay muchísimas, y muchas yo no las había leído. Entonces yo conozco las áreas solo a través de Jin Hui Mei. No sé, entonces ahí, porque hubiera sido un trabajo, para que os hagáis una idea, la versión inglesa, que es buenísima, que es David Torroy, él empezó mucho antes que yo y terminó después que yo. Yo me siento muy orgullosa porque realmente me siento que fui la primera en hacer esto, pero es que, por ejemplo, David Torroy se tiró, él ha estado, creo que han sido 20 años casi, y él es un especialista en todas las obras de teatro. Entonces, de cada obra de teatro te va diciendo y esto y no sé qué, ¿vale? Lo que pasa que yo creo, quizá mi nivel de inglés no es bueno, pero es demasiado el lenguaje. Yo lo que intenté, por ejemplo, buscaba mucho el lenguaje muy de la calle. Intentaba hacerlo así. Pero ya te digo, creo que me hubiera faltado más conocimiento de teatro, sobre todo. Y qué sé yo. Sí, no sé mucho. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿A alguien no le ha gustado nada? Porque, sí, de verdad, sí, a mí, porque yo creo que por el capítulo 14 por ahí estaba diciendo qué desagradable de pasar tanto tiempo con personas que son desagradables, terribles, y que no, ¿dónde está la persona? ¿No? Es como que un poco, bueno, pero yo me he enganchado, yo me he tirado, yo he leído el primer volumen, los primeros 50 capítulos y ya tengo muchas ganas de continuar. Pero hay momentos cuando dice, es muy desagradable lo que leo y me tengo que someter a esto, ¿no? Pues imagínate traduciéndolo. Sí, pero sí, hay una fascinación de entrar como en, aunque está enfocado en esa familia, pero te hace realmente un panorama de toda una sociedad, ¿no? Cómo funciona. No sé, si alguien... a decir algo, sí, porque él iba a decir algo y cuando... Sí. Un poco desde un punto de vista ya literario, ¿eh? A mí me ha llamado mucho la atención, quizá en esa parte es en la que me ha parecido menos moderna la novela. Y es que la novela, leyéndola entera, yo casi la he leído entera, he tenido ese mal gusto o ese buen gusto, no sé. Me doy cuenta de que hasta el capítulo 70... siento deciros que ahí muere muchísima gente, ¿eh? Si vais a querer seguir, os vais a enterar de lo que vale un peine. Pero, bueno, la muerte terrible del protagonista, y no digamos de ella, que ya es el capítulo 80 o por ahí. Bien, hasta ahí el tempo de la novela es como un río apacible. O sea, vamos viendo los años, vamos viendo cuando hace frío, cuando aparece la famosa fiesta esta de las luces y tal y cual. Vamos yendo a 50.000, bueno, es que no sé cómo decirlo, porque es Gargantúa y Pantagruel. Estos tendrían el hígado graso con 25 años, porque es que comían como locos, ¿no? Bien, pero es, digamos, un tempo homogéneo. Ojito. A partir del capítulo 85 por ahí, y daos cuenta, estamos en una novela de 100 capítulos,
el tempo se va a acelerar brutalmente, porque al final el hijo, es que no quiero hacer mucho spoiler, pero el hijo que al final termina siendo monje, cuando hace a ser monje tiene 15 años, y esos años se han producido en los últimos 15 capítulos. Y ahí es donde yo pensé, esta novela, ¿realmente el autor la pensó así o hizo, a ver si me explico, una faena de aliño que decimos en Andalucía para terminarla? ¿Vale? Porque a mí al final es que me mete en una especie de carrera loca y aquello tú vas y dices, Dios mío, que se acaba, claro, y tanto que se acaba. Y no parece que tenga relación, no sé, ya sé que es una novela japonesa y que quizás no tenga nada que ver. Mira, y esta sí es de una mujer, de la Murasaki esta, ¿no? Bueno, pero en Genji tú ves que el tiempo, a pesar de que el tiempo es larguísimo, porque Genji llega a morir más o menos hacia la mitad de la novela y luego sigue, me parece recordar el hijo, los nietos, no sé qué. Bueno, pero todo es homogéneo. Aquí no. O sea, aquí, vamos, esperad eso, ¿eh? A partir del capítulo 85, creo recordar, aquello se va a acelerar de una forma loca. Y entonces te quería preguntar, desde un punto de vista estilístico o novelístico, ¿por qué crees tú que lo hace así? Bueno, en realidad hay gente todavía algunos de los investigadores piensan que a lo mejor la novela fue hecha por varios autores, pero es verdad que el estilo de los últimos capítulos es mucho más rápido. Bueno, y de hecho yo me acuerdo que yo misma me sorprendía, yo calculaba páginas pensaba cuántos días me quedaban, y los últimos yo iba traduciendo, pero es verdad que ya llevaba muchos años y más o menos me sabía todo el vocabulario, pero sí pasan muchos. Yo creo que, claro, a ver, los protagonistas no dejaban de ser Pan Jin-yen y Simen-chin. Entonces, ¿hasta qué punto en su momento el posible editor pensó, no sé, hasta qué punto distribuyeron? No se sabe que distribuyeran solo los últimos capítulos, no los 20 últimos capítulos. Sobre eso, desde luego, yo no he leído nada, no he encontrado nada citado como que fuera diferente. Pero tienes la sensación como que, no sé si para redondear al número 100, de hecho, incluso, ¿vale? No lo sé. Lo de la censura es que en realidad no era, porque sigue habiendo de todo, pero era como un poco el tener, sí, los últimos capítulos es como dar solución a todo. Lo que pasa es que dices, bueno, todos los que se han comportado mal son castigados y todos los que se portan bien son premiados, pero en realidad no es así. Mira, y ya lo último, desde un punto de vista ya más ideológico, y a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero bueno, pues como no entiendo, pues la digo. A mí me ha dado la impresión de que el autor es tremendamente crítico con el budismo y con el taoísmo, pero sin embargo, con la visión confuciana de la vida, es mucho más respetuoso. A mí me ha llamado mucho la atención, creo recordar que es la cuarta esposa, la que se llama Yulu, que no os quiero decir luego que si se casa o no se casa, ya lo descubriréis. Bueno, pero esta chica es de todas ellas, porque Yuan Yang, yo creo que es un poco, es buena persona, pero en el fondo es tonta, porque además la están engañando constantemente las monjas esas que le cantan el loto y no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, la tal Yulu, a mí me ha parecido que es el personaje más confuciano. Es prudente, es sobre todo una mujer muy prudente que está siempre como en un segundo plano, pero que es al final la que sale mejor parada de todas ellas. No sé si coincidirás conmigo. A lo mejor yo lo digo desde la ignorancia absoluta. No, sí, vamos, digamos, el papel que tiene ella, de todas, es la más equilibrada, por decirlo así. Pero, por ejemplo, fíjate que cuando empieza con ella, empieza y lo primero que hace, la primera vista que tiene es que ella va vestida con todo lo que no debería ir vestida, porque lleva ciertos adornos que no son los propios de su categoría. ¿Vale? Y en ese sentido, todos estos juegos, porque eso lleva una serie en esta época, eso, dependiendo de la categoría que tuviera tu marido, que
en el calafón social podías llevar o dragones, hoy podías llevar chilín, o podías llevar no sé cuánto. Y ella va vestida, lo que pasa que se mantiene. Quizás representa un poco eso, la que se sabe mantener. Lo que pasa que una de las cosas, yo realmente no sé qué ministerio respondería a esta, pero desde luego no es la tonta de Yuanyang, que se supone que es la más así, y luego supuestamente la más amada, que es Li Ping'er, pues es también bastante, ella provoca la muerte de su marido, al fin y al cabo. Entonces quizá es si a la mesura le llamas confucianismo, pues quizá, pero a ver, digamos, es una obra precisamente, que lo sepáis, está muy bien, habéis hecho justo lo que él quería, os cansa porque es excesiva. Entonces todo es excesiva la comida, es excesiva la palabrería, es excesivo el sexo, todo es exceso, ¿sabes? Y es como decir, daos cuenta, y es un poco, quizá, ese personaje es un poco, efectivamente, el que, digamos, queda ahí como diciendo, bueno, con un poquito de mesura. Y si identificamos confucianismo con eso, sí, pero luego, por ejemplo, porque la sorna que tiene, precisamente con todo, digamos, con el discurso, vamos a ponerlo así, como la esencia del confucianismo, no vamos a identificarlo con confucianismo, pero todo el lío de la nomenclatura familiar, que yo al principio para mí era una pesadilla, porque quinta hermana, cuarta hermana, que luego es tu hermano, que luego es tu primo, pero en realidad eres mi suegra, pero además eres mi hijo. Todo ese lío que lo hace a propósito, eso está claro. Yo al principio hasta que lo vi, dije, por fin, sí, claro, ahora entiendo, porque se quieren llamar todas para confundir todas las relaciones sociales, que es un poco decir, toda esta red de relaciones sociales en las que se supone que la sociedad funciona bien, es mentira. Y en ese sentido, quizás sí. Entonces, digamos, no confuciano en este sentido término de cómo deben funcionar las cosas y ritual y tal, pero sí en el sentido de comedimiento, porque realmente, o sea, lo de las comidas, no sé quién decía eso, todos vamos, las nutricionistas estarían muertas. Pero ¿cómo se va a comer todo esto? Es imposible beber todo eso, ni comer todo eso, ni, vamos, ni que ni tendrán ganas, o no podían caminar ya a la semana, bueno, al año, se conocían después de años, pues tendrían un peso imposible, claro. Oye, cuando hablan del vino, ¿a qué vino se refiere? Claro, ahí yo no quería utilizar la palabra licor. Es verdad que no es vino de uva, pero la palabra licor tiene un componente mucho más fuerte, y como vino también se puede utilizar para cualquier, digamos, destilado, pero que no sea tan fuerte, porque si decimos licor siempre son muy fuertes, y no necesariamente esos licores serán tan fuertes como, qué sé yo, un orujo o algo así, que podía haber. Por eso yo utilizaba la palabra vino. A veces he metido la pata a una metedura de pata a mí me pareció graciosa. Cuando ya llevaba la mitad del libro, y sobre todo cuando ya se ha publicado una parte que ya no puedes echar para atrás, ya ahí está el muerto. Y es, por ejemplo, la palabra li, que es una medida de longitud, más o menos hoy equivale a medio kilómetro. Pero en realidad en literatura, yo siempre digo a mis alumnos, no os preocupéis que los números en literatura no son números de verdad. Bueno, los 300 espartanos serían 250 o serían 400.000, pero es literatura para crearlo así. Y entonces lo mismo. Y entonces a lo mejor, sobre todo al principio, aparecían muchos lis, y entonces yo lo traducía por legua. Legua son 50.000 kilómetros más o menos. Y está muy bien, pero claro, en el momento en que apareció una casa que tenía tantos li, y que tenía de jardín tantos li, claro, ya no podían ser leguas. ¿Y aquí qué hago? Y lo traté de solventar de alguna manera, claro, no poniendo lis y poniendo otras cosas, porque intentaban utilizar muchas transliteraciones, eso sí. Pero son de esas cosas que te van pillando los dedos y no sabes muy bien. Se me acuerdan las trampas que a veces, inevitable, y que hay varias de estas cosas, porque es muy largo. A ver, yo os diría, continuad leyendo y por cierto, quien quiera, yo os puedo mandar los ejemplos, vamos, el PDF, no tenéis que comprarlo si tenéis interés. Y yo os recomendaría que siguierais leyendo, porque a mí, por ejemplo, de la segunda parte me gustan mucho las historias intercaladas. De pronto, personajes que se salen y entonces pasa una cosa diferente. A mí esas cosas me gustaban mucho, me entretenían, me iban y yo porque tenía que traducirlo, y yo os juro que no me salté un solo carácter, que era una pesadilla, que la verdad es que Jacobo Sirola tuvo mucha paciencia, y él me decía, y por ejemplo, la versión francesa, la de André Lévy, se salta páginas.
del original, que André Lévy es un sinólogo muy reputado en Francia, un gran traductor, y se saltaba páginas y páginas, y una de las veces, yo llegué a un momento que estaba muy confundida, había una escena, porque era un funeral, y empiezan a describirte y empiezan a aparecer allí dragones y empiezan a aparecer cosas, hasta que me di cuenta que lo que describían eran los estandartes, no sé qué y no sé cuántos. Pero bueno, hubo otro momento en que empezaron a aparecer unas cosas y entonces André Lévy se saltó que era un sueño. Se saltó la parte en que uno estaba soñando, entonces no tenía ningún sentido en la traducción. Sí, que es una traducción magnífica. Yo no puedo, yo veo un carácter y me quedo ahí estancado. Tengo que salir de esto y si no puedo avanzar, no soy capaz. Anelé la habéis conocido, Anelén Suárez. Me decía siempre, tú tranquila, coges, vete a otro sitio y luego lo retomas. Yo no puedo, yo como un burro que solo puede en línea recta, yo solo puedo seguir recto, o sea, no puedo avanzar y luego retroceder. Hombre, siempre retrocedo para mirar, pero una vez que todos y cada uno de los caracteres, por lo menos le he encontrado alguna respuesta en alguno de los muchísimos materiales que utilicé. Aquí tenéis que tener en cuenta que afortunadamente existía Internet y tenía acceso a muchísimo material, que era muy bueno, aunque a veces se contradecía, pero bueno, pero son muchas incoherencias. La novela también. Otra cosa, bueno, y ya me callo, porque la novela yo creo que podría dar lugar a que nos quedáramos aquí hasta que nos echaran. Yo he sido jurista, ahora soy lógicamente jubilado, y realmente el protagonista, que en el fondo es semianalfabeto, porque cuando recibe un documento complejo de la corte se lo tienen que traducir, resulta que para mi pasmo era juez en parte, porque yo veo que hay casos que resuelve él y claro, yo digo, pero bueno, esto es una locura. Y entonces es que era como una especie de funcionario militar, yo ahí ya me he perdido. Pero ¿cómo es que tenía una función jurisdiccional, por decirlo así? Porque él juzgaba. Es que en un momento determinado también, aquí también se mete mucho con todas las estructuras y también las distorsiona, y yo también ahí he de reconocer que la estructura de la dinastía Ming, leí mucho sobre ella, pero todavía está muy confusa. Pero en principio él pertenecía a, digamos, lo que era el cuerpo militar, teóricamente no siendo militar para nada, ¿vale? Y entonces tenían como mecanismos diferentes, pero estaba lo que era el yamen. El yamen era como una especie de instancia pública, por decirlo así, la institución. Si digo alguna barbaridad, tú me corriges, ¿vale? Pero que tenían un poco unas funciones de casi cada cosa, podían, digamos, como tener funciones administrativas, no tenían como la diversificación tan clara que nosotros tenemos como juzgar, digamos, juzgar lo penal, lo civil, lo no sé qué, no sé cuánto, no estaba tan claro. Y luego además como por los contactos que tenía, pues digamos, a veces le permitía. Le llovía un caso. Claro, y entonces, como además había tenido relación, porque si era amigo de no sé quién, que había sido discípulo de no sé quién, pues entonces era como con el visto bueno de. Pero también un poco porque, digamos, un poco con lo que se mete, es con toda la estructura también administrativa que funciona ahí, y sobre todo la compraventa que hay. No tanto porque en realidad era mucho, digamos, conseguirse un título sencillamente porque te habías gastado 1000 taeles en un banquete anterior. Sí, la corrupción. Así. Pero de verdad, una de las cosas que a mí siempre me preocupó, que es lo que en la entrevista, no sé si la has visto, una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo es que la gente identifique esto con China. De verdad, porque no me parece justo para nada, ¿sabes? De verdad que yo os digo que, por ejemplo, esos abusones, los abusones, yo soy mayor y claro, tengo mucha vida y me he encontrado con abusones de este tipo, o me he encontrado con gente que manipula. A ver, yo vengo de la universidad, no hay mucho que manipular, pero incluso en la universidad hay gente que hace sus chanchullos y estas cosas, sí o sí, en cualquier, no sé a qué esfera de trabajo pertenecéis vosotros, pero veis los listillos como que se salen con la suya, que no es como en las películas de cuando éramos pequeños, que al final los malos pagaban y los buenos triunfaban. Pues es un poco, y la sensación es esa, de los abusones que van, eso, y ya os digo, hombre, es China y tiene cosas muy de China, pero no digo, mi preocupación
Y decía, no sé, no quiero que piensen que es una novela china, quiero que piensen que es una novela de la humanidad, que la lean como una crítica feroz a todo este tipo de cosas horribles. A mí me llamó mucho la atención de cuando alguien había hecho algo desnable y le han pillado, el personaje casi nunca admite o nunca o confiesa o siente culpa, siempre intenta rescatar. Pero Andrés, ¿en la vida no te encuentras a mucha gente así? ¿De verdad? Sí, es que claro. yo te puedo decir los nombres, no lo voy a decir aquí en público, pero pienso en las personas que dices, a ver, pero que lo has hecho muy mal, has sido un sinvergüenza, has sido un ladrón, y de pronto la excusa lo cambian y parece que la culpa resbala y va para otro. Sí, pero aquí es un sistema, es como un sistema está basado en esto, ¿no? Sí. Sí, es como, ¿no? Cuando le pillan más adelante, ¿no? que básicamente como juez ha condenado, ¿no? a una persona o ha liberado a una persona porque ha recibido un montón de dinero, y viene el funcionario por encima de pillarle y bueno, es alucinante cómo describen cómo sale de esta, ¿no? Porque con dinero, con enchufes, con los contactos. con todo, pero en ningún momento hay una introspección de decir, he cometido un error o he hecho algo mal, ¿no? Creo que hay un personaje, hay nada más, uno. Y eso que sale en la novela. Ese me sorprende mucho, ¿no? Y hay esa perspectiva interior, no, es absolutamente ausente. Sí, que no hay. De verdad, yo creo que eso, que es uno, que es una especie de. No me acuerdo qué capítulo, uno que en un momento determinado se da cuenta de que ha cometido un error. Y hay un momento en que el texto dice, sí, como. Estaba incómodo, aunque bueno, digamos, no hacen nada por reparar ese error, pero si no, ninguno, no, que va. Fíjate, me parece muy terrible, pero natural. Conozco mucha gente así, de verdad. Mi vida es muy buena, ¿eh? Y ha sido muy buena en general, no es que no he tenido una mala vida para nada. Y tengo un trabajo fijo. ¿Se fijaban en la universidad además? Y he tenido suerte. Habré hecho muchas cosas así, pero que no lo sé. Bueno, ¿alguien más quiere compartir una impresión? Eso es lo que os decía, que si queréis, o me escribís a mí directamente, yo os puedo mandar el PDF de los 2 volúmenes. Y os saltáis los capítulos de descripción de comida, todo eso os lo saltáis. De los banquetes, de los funerales. Bueno, los funerales es interesante, pero bueno, os lo podéis saltar. Pero hay cosas que pueden ser. Y yo estaré encantada de mandaroslo en PDF para que lo tengáis, ¿vale? No, a mí como historiador, a mí me encanta porque hay muy pocos textos que te transmiten el sabor de entrar en un templo y tener una descripción de un funeral, de cómo lo viven, lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, es la experiencial. Yo justamente esas partes, o incluso la comida y cómo transmite algo de la textura, ¿no? del sabor, ¿no? de la vida. Y en ese sentido me parece extremadamente rica. Y en lo que también a mí me gustaba mucho en los objetos. Por ejemplo, cuando hablaban de alguien que estaba trabajando, hablaba con mi madre. Entonces le decía, ¿y esto qué podría ser en un taller de no sé qué? ¿Cómo podría ser? Que yo intentaba imaginar cómo podría ser en un taller y buscaba en diccionarios y la verdad es que era divertido hacer como esa búsqueda histórica de objetos similares. Bueno, si no hay nada más, yo creo que ya hemos llegado a la hora y vamos a cerrar. Bueno, muchas gracias, Alicia, primero para esa maravillosa traducción. Es un lujo tenerla y es un lujo tenerte aquí. Y
compartir esto y a ver si os animéis a continuar con la lectura. Yo lo estoy encontrando muy inspirador y voy a seguir con el segundo volumen, que es aún más gordo que el primer volumen, aunque son 50 capítulos. Pero aquí vamos a seguir con el Léete China y como siempre voy a anunciar ya las fechas y la lectura. Vamos a reunirnos aquí en la biblioteca Eugenia Trías el lunes 16 de diciembre a las 7 de la tarde para leer la traducción de Gabriel García Noblejas, también de la Universidad de Granada, de los cuentos fantásticos chinos, una edición de cátedra también, que ha salido este año, cuentos fantásticos chinos. Es una compilación de relatos breves de género Zhiguai, que básicamente del siglo IV hasta el siglo XVIII. Así que vamos a quedarnos en el periodo de la literatura antigua y seguramente en el año nuevo vamos a volver quizás con literatura moderna o contemporánea, dependiendo. Así, hemos pedido los libros ya, que casi seguro van a llegar a la biblioteca esta semana, a finales de esta semana o principios de la semana que viene, para que lo podáis prestar. Son 340 páginas, así que es más corta que esos 2000, 2000, ¿no? Y por lo tanto, bueno, aquí en diciembre, 16 de diciembre, con los cuentos fantásticos chinos, con el traductor Gabriel García Noblejas. Bueno, Alicia, muchas gracias y un gran aplauso por... A ver, como China es uno de los clásicos y entonces de pequeña siempre yo lo he escuchado como si fuese el libro censurado, el libro erótico, pero una vez crecida por diferentes fuentes he llegado a conocer un poco más sobre el libro y verdaderamente es lo que comenta Alicia, que el motivo de censura seguramente no sea por el toque erótico, sino por la cruda, digamos, el realismo tan brutal que describe la sociedad china de entonces, pero además me parece que habla de muchas condiciones humanas o sentimientos humanos que son universales y por eso los clásicos son clásicos, ¿no? Que independientemente de la cultura o del idioma, y de ahí lo bonito de la traducción, al final se llega a sentir lo mismo, se llega a entender lo mismo y se llega a relacionar con vivencias que cada persona haya podido vivir en sus vidas. Entonces es un libro que merece mucho la pena, es duro de leer, pero es muy bonita.